del triunfo de la independencia nacional, de la dignidad del pueblo de Venezuela. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. Ahora muchos se preguntan, ¿qué va a ocurrir? La oposición asegura que continuará la batalla electoral e inició un conteo paralelo de las actas. La ley electoral venezolana contempla que hay un plazo de 20 días para impugnar los resultados. Los analistas tampoco descartan un escenario de protestas callejeras. En varios sectores de Caracas se escucharon fuertes cacerolazos en rechazo a estos resultados. Según comentan los expertos, los cuestionamientos de varios países a la transparencia del proceso electoral podría implicar mayor presión, aislamiento y nuevas sanciones al gobierno venezolano. Y esto podría afectar la recuperación que el país había vivido en comparación con los peores años de la crisis, lo que podría perjudicar también el crecimiento pronosticado de alrededor del 5% del Producto Interno Bruto, en medio de una inflación continuada, bajos salarios y la escasez persistente de algunos productos básicos. Pero si hay un punto que preocupa fuera de Venezuela es el efecto que pueda tener la continuidad del chavismo en la migración y que, tras los resultados, más venezolanos busquen salir del país. Exacto, Enrique. De repente y contra todo pronóstico, en 2023 la revolución y la oposición entraron en una curiosa fase de diálogo político. La idea era alcanzar un acuerdo para que en 2024 se pudieran celebrar elecciones libres y allanar así el camino a una transición democrática. Por supuesto, para conseguir el acuerdo, la oposición se abrió en canal y desveló todas sus cartas, todo lo que estarían dispuestos a ceder solo para que el dictador saliese de Miraflores. Amnistías, privilegios económicos, financieros y hasta premios políticos. Todo un paquete postdictadura, todo incluido para asegurar que no quedase ni una rata dentro del barco. Y así es como se llegó a los tan cacareados Acuerdos de Barbados, que finalmente se firmaron el pasado mes de octubre de 2023. Supuestamente con el visto bueno y la participación de Estados Unidos, que a cambio se habría comprometido a levantar las sanciones petroleras. Y repito, supuestamente, porque no hay ninguna evidencia de ello, perdonar de golpe y porrazo a miles de criminales del narcorrégimen perseguidos por delitos federales. La historia, hay que decirlo, parecía rara, rarísima. ¿Una amnistía general de Estados Unidos para todo el régimen? ¿Por qué hacer con Venezuela lo que nunca han hecho antes? ¿Es siquiera esto posible? ¿Qué garantías se pondrían realmente sobre la mesa? Otros incluso hablaron también de un exilio dorado en Rusia, Dubái o la propia China. Pero, a ver, ¿por qué renunciar a Venezuela y al poder para luego depender de lo que decidan otros? Sin embargo, quizás por pura desesperación, muchos venezolanos confiaron en que todo esto sería posible. Y con ello, la oposición venezolana, consciente o inconscientemente, le dio un halo de legitimidad a un proceso electoral hecho por la dictadura, controlado por la dictadura y ejecutado por la dictadura. Y el problema es que hablamos de un régimen que directamente llegó a inventarse un nuevo parlamento paralelo simplemente porque la oposición tenía demasiado poder en el parlamento de siempre. Nunca han jugado limpio. El problema es que es algo que todos conocemos. Así que si participas en el proceso y lo promocionas, al final lo estás aceptando. Como es evidente que la oposición iba a denunciar el fraude, porque, a ver, ¿cómo no vas a denunciar un fraude tan descarado como este? Pues el chavismo ya tenía el discurso preparado para lo que está por venir a partir de ahora. Y es que, no lo olvidéis, hace muy poco, en abril de este año, el régimen aprobó la ley contra el fascismo, que impone grandísimas penas para quienes alimenten lo que ellos llaman pensamientos de extrema derecha. ¿Y si os ocurre algún pensamiento de extrema derecha más obvio, desde su punto de vista, que una oposición que se presenta a unas elecciones y no acepta los resultados? Es decir, podríamos estar ante una trampa. Y le he pedido a la Fiscalía General de la República mano de hierro con los terroristas, con los guarimberos, con los violentos, pero no vamos a permitir que ellos levanten una espiral de violencia. Esto nos lleva directamente de vuelta a la pregunta que Enrique nos hacías antes.
¿por qué demonios el régimen quería celebrar estas elecciones? Pues hay varias posibles explicaciones. No podemos saber con certeza en qué están pensando los sátrapas venezolanos, pero sí podemos poner algunas hipótesis sobre la mesa o algunos objetivos que el gobierno bolivariano puede haber querido conseguir. Porque, amigos, para entender lo que ocurre en Venezuela, lo primero que tenemos que hacer es intentar descubrir cuáles son los incentivos reales del régimen. Pues bien, una primera hipótesis o un primer objetivo puede haber sido intentar vestirse con una cierta legitimidad nacional y sobre todo internacional, algo parecido a lo que intenta hacer Putin en Rusia. Algo así como que todo el mundo piense que sí, Venezuela es una dictadura, pero oye, no es Cuba, no es algo tan malo. Hay elecciones, hay libertad de expresión y hasta hay oposición. Nada diferente a lo que ocurre en gran parte de los países del mundo. Otra hipótesis muy relacionada con esta puede ser la del globo pinchado. Cuando una mayoría social se entusiasma efervescentemente con algo y luego de repente ese sueño ¡pum!, se frustra, el resultado suele ser una gran apatía política. ¿Para qué meternos si no va a cambiar nada? Es imposible, no merece la pena. ¿Para qué? Hay que jugar con las cartas que tenemos, no queda otra, etcétera, etcétera. Al final, el resultado es que la oposición pierde apoyo. Es algo que ocurre cuando el cambio está muy cerca y al final queda claro que es imposible. En esta línea, María Corina Machado y los suyos podrían haber caído en una trampa política. El gobierno chavista ha dejado que se inflase un globo de grandes expectativas y esperanzas, pese a que ya tenía el final de la historia bien escrito. Insisto, de esta forma, el objetivo puede ser que los venezolanos se den cuenta de una vez por todas de que no hay alternativa, que cualquier oposición, se apellide Machado o de cualquier otra manera, no tiene forma de sacarles del poder. Es decir, desmovilizar a lo poco que queda de sociedad civil, si es que aún queda algo. Bien, otra hipótesis es que el gobierno chavista haya buscado cubrirse con una nueva capa política. Sí, en Venezuela no tendrás prosperidad ni tampoco libertad, pero al menos tendrás paz y estabilidad. Y fíjate, todo esto se puede perder por culpa de la oposición. Si hay rivalidad, podemos volver a una espiral de violencia, lo que haría que todos estuviéramos aún peor. Y ojo, porque esto es lo que Maduro ha estado repitiendo una y otra vez, tanto en la campaña como en el propio discurso de la victoria. Lo dije, va a haber paz antes y la hubo, durante y la hay, y va a haber paz, estabilidad y justicia después del 28 de julio a partir de hoy. Paz, estabilidad, respeto a la ley y justicia. Por supuesto, si el chavismo es sinónimo de paz y estabilidad, entonces pueden atribuirse también la legitimidad para dar un golpe seco y descabezar a la oposición durante muchos años. Es algo que ya han hecho en el pasado. Pero ojo, porque el repunte del autoritarismo chavista no solo afecta a la oposición, también podemos estar ante una cacería de brujas dentro de la propia revolución. Esta podría ser la cuarta hipótesis o el cuarto objetivo que explique todo este enorme paripé que durante meses ha dominado la política venezolana. Pero, ¿queréis un ejemplo concreto? Pues fijaos, cuando la Unión Europea retiró las sanciones a los jerarcas chavistas que dirigen el Consejo Nacional Electoral, Maduro y los suyos pusieron el grito en el cielo. Hoy vemos cómo la Unión Europea saca de la lista de sancionados a algunos miembros del Consejo Nacional Electoral para enviar supuestamente una señal de buena fe o de alivio. No se puede decir, sancionó a estos funcionarios y estos no. La molestia parte de que algunos chavistas, ante la posibilidad de una transición real, comenzaron a negociar garantías por su cuenta. Es decir, esta operación podría permitirle a Maduro y los suyos descubrir a las patas débiles de su estructura político-criminal y llevar a cabo una depuración a la vieja usanza. Pues bien, estas son 4 hipótesis que podrían explicar por qué demonios el gobierno quería que se celebraran estas elecciones y por qué ha jugado con todos y se ha reído de todos.
Muchas gracias, Alberto, creo que ha quedado súper claro. Y la pregunta ahora es, ¿y qué demonios pasa con la oposición? Bueno, hablaremos de ello en próximos vídeos aquí en VisualPolitik, pero ya os adelanto que algunos, pese a todo, siguen viendo el vaso medio lleno. Sí, no os estoy tomando el pelo, fijaos. Aislados y divididos. Amigos, amigas, aunque esta vez todo nos hace ver el vaso medio vacío, también hay quienes ponen sobre la mesa argumentos para poder ser más optimistas. Y es que, veréis, el chavismo ha cometido un nuevo fraude electoral, uno más, pero esta vez el coste puede haber sido muy alto. Y es que, aunque es cierto que en Barbados los grandes protagonistas fueron la oposición y Estados Unidos, en esta historia también podemos encontrar otros actores clave. Hablamos, por supuesto, de Gustavo Petro y Lula da Silva, dos líderes políticos que desde el momento uno trataron de presionar a Maduro para que aceptara celebrar elecciones más o menos limpias. Y es que, tanto para el gobierno colombiano como para el gobierno brasileño, la situación venezolana se ha convertido en un gran dolor de cabeza. Caracas ha dejado que sus fronteras se conviertan en centros logísticos para el tráfico de drogas, armas, personas, minas ilegales y todo tipo de grupos paramilitares. Prácticamente todas las zonas fronterizas que comparte Venezuela con Brasil y Colombia están sumidas en la delincuencia, el desorden y el caos. Quizás por eso le dieron al gobierno de Maduro una última oportunidad. Lula y Petro le sueltan la mano a Maduro y lo acusan de no cumplir los acuerdos con la oposición. Y no solo la izquierda colombiana y brasileña están apartándose de una dictadura venezolana cada vez más tóxica para ellos. También el resto de la izquierda de la región está hablando alto y claro. El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. Exigimos total transparencia de las actas y el proceso y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. En otras palabras, que Venezuela se va a quedar cada vez más y más aislada. Ahora, todos estos países pueden comprometerse en serio en apoyar la construcción de una oposición realmente viable. Y por su parte, si algo han hecho estos comicios ha sido volver a armar a una oposición que hasta ahora estaba prácticamente cao. Estos comicios han convertido a María Corina Machado en una especie de referente, una especie de alternativa clara para todos los venezolanos. Eso era algo que antes simple y llanamente no había. Si María Corina consigue evitar que la frustración general se extienda por toda la sociedad, entonces podríamos tener una oposición más sólida y muy apoyada desde el exterior. Y tarde o temprano eso pues podría permitir que se aprovecharan las grietas que surgirán en el régimen. Lo que no es poca cosa en un país donde, según datos de Naciones Unidas, la pobreza ronda ya el 82% al tiempo que 5 de cada 10 venezolanos viven en la pobreza extrema. De hecho, esta situación podría provocar un nuevo éxodo de gente joven en el país. Hasta ahora, como todos sabéis, casi 8 millones de venezolanos han abandonado su tierra. Y ahora, con Maduro en el poder, la situación podría volver a empeorar. ¿Y qué consecuencias puede tener eso? Pues que tanto Estados Unidos como los países vecinos pongan otra vez a Venezuela en lo más alto de su agenda política, aunque solo sea ante el peligro de que se repita una nueva crisis migratoria. Pero sea como sea, y siendo honesto, queridos amigos, esto es hacer un esfuerzo por mirar el vaso medio lleno. Ahora el peligro, el gran peligro, es que el régimen haya tenido el premio que tanto estaban buscando, que vuelvan a emplear la mano dura y que acaben con las esperanzas de millones de venezolanos durante años. María Corina Machado y Edmundo González esta vez no han pedido protestas, han hecho un llamado a los militares. Fijaos. Y el deber de la Fuerza Armada Nacional es hacer respetar la soberanía popular expresada en el voto. Y eso es lo que esperamos nosotros los venezolanos de cada uno de nuestros militares. Pero, ¿realmente alguna posibilidad de que alguien en el ejército pueda hacer algo? La verdad, no somos optimistas. Si algo ha perseguido el gobierno bolivariano ha sido precisamente controlar a los uniformados y hacer que realmente haya muy pocas personas con poder más allá de sus compinches de la revolución. Queridos amigos, amigas, nos gustaría traeros mejores noticias, pero ha ocurrido lo que honestamente era predecible. La dictadura se ha comportado como lo que es, como una dictadura. Fascismo en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez, no pasará ni hoy ni nunca. No nacimos el día de los cobardes, de los tibios, de los timoratos. Nacimos el día en que la luz del Libertador parió esta patria. ¡Patria! Por supuesto, el futuro está abierto y si algo han demostrado estas elecciones es que los venezolanos anhelan un cambio. Y eso, evidentemente, eso siempre es motivo de esperanza. Y por cierto, ahora todos los venezolanos que nos estáis viendo, que sabemos que sois muchos, nos gustaría deciros dos cosas. Primero,
muchísimo ánimo. Quizás tarden, pero vendrán horas más alegres. Toca trabajar por ello y en VisualPolitik nos comprometemos a poner nuestro granito de arena, aunque sea dando visibilidad a todo lo que supone esta horrible dictadura. Y segundo, quiero deciros que como español lamento mucho la imagen de personajes como Juan Carlos Monedero, José Luis Rodríguez Zapatero o incluso Pedro Sánchez. Unos por su apoyo activo al régimen y otros por su apatía con todo este tema. De verdad, lo lamento. Pero dicho esto, llegados hasta aquí, ahora el turno es para ti. ¿Crees que el chavismo saldrá ileso de este nuevo fraude electoral? ¿Estamos ante una nueva era autoritaria en Venezuela? ¿Qué crees que ocurrirá? Déjanos tus opiniones aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Y muy importante, si te ha gustado este vídeo, dale al botón de like, no olvides echarle un vistazo al informe de XTV y suscríbete a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. La tensa y larga espera para conocer los resultados de las elecciones en Venezuela terminó con el Consejo Nacional Electoral, controlado por el oficialismo, declarando a Nicolás Maduro vencedor. El primer boletín de los comicios concedió a Maduro el 51,20% de los votos contra un 44,2% para el opositor Edmundo González Urrutia, con el 80% de los sufragios contados. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Estos eran unos comicios considerados cruciales para la oposición, ya que varias encuestas le atribuían una amplia ventaja sobre el chavismo, que lleva 25 años gobernando. Tras el anuncio de los resultados, la oposición denunció fraude, argumentando que su propio conteo le daba el triunfo a González. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. En este video te contamos las claves de estas elecciones en Venezuela y los posibles escenarios que se abren tras los cuestionados resultados. Nicolás Maduro, que antes de estos comicios advirtió con un baño de sangre de perder la elección, no tardó en festejar desde el Palacio de Miraflores. Ahora su permanencia en el poder se extiende otros 6 años, hasta el 2030. Maduro celebró lo que él llamó el triunfo de la estabilidad. No pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. El chavismo, en el poder desde hace 25 años, tiene un núcleo duro de votantes que los estadísticos estiman en alrededor del 15% del padrón electoral. Somos los que traemos ese peso en la espalda, ese moral del comandante Chávez de defender su legado. Pero el anuncio de este resultado golpeó duramente el entusiasmo de la oposición y sus votantes en Venezuela y en el resto del mundo, considerando los 7,7 millones de venezolanos que viven fuera del país. Pues nunca antes las encuestas habían dado una ventaja tan amplia a la oposición en Venezuela. Porque haya calidad de vida para nuestros ancianos, para nuestros jóvenes, de un cambio para nuestro país, nos los merecemos. Varios sondeos de opinión daban entre 12 y 25 puntos por delante al exdiplomático Edmundo González Urrutia, el candidato único de la oposición, algo que el oficialismo desestimó, pues siempre se mostró convencido de su victoria. González acudió a la elección en dupla política con María Corina Machado, la líder opositora que fue impedida de inscribirse como candidata tras ser inhabilitada por supuesta corrupción por la justicia venezolana, acusada además de ser controlada por jueces afines al chavismo. A la medianoche del domingo, el presidente de la autoridad electoral, Elvis Amoroso, un exdiputado chavista, miembro fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela, dio a conocer el resultado y justificó la demora en entregarlos en un supuesto ataque terrorista contra el sistema electoral de Venezuela, que detuvo la transmisión de datos durante algunos minutos. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. El liderazgo opositor rechazó el resultado y dijo manejar cifras distintas a las divulgadas por la autoridad electoral. Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. Y es, mis queridos venezolanos, la elección presidencial con el mayor margen de victoria en la historia. Felicitaciones, Edmundo. Entre las irregularidades que denuncia la oposición está, por ejemplo, una campaña llevada a cabo en condiciones desiguales. El oficialismo en Venezuela tiene el control prácticamente absoluto de las principales instituciones del Estado, incluyendo el poder legislativo y el judicial. También controla los medios de comunicación públicos, controla la institución militar y también, como lo decíamos, la autoridad electoral.
Además, denuncian la detención de 130 activistas de las filas de la oposición a lo largo de la campaña política. Según la oposición, otro de los obstáculos clave fue que se impidió a votantes en el extranjero actualizar su registro en el padrón electoral, pues se repitieron denuncias de personas que no pudieron cumplir con los estrictos requisitos que se les impuso para poder hacerlo. Se calcula que de entre los 7,7 millones de venezolanos que hay en el extranjero, entre 3,5 y 5,5 millones están en edad de votar, y de ese número aproximadamente solo un 1% estuvo inscrito para participar. ¿Y qué irregularidades denunciaron el día de la elección? Pues la Plataforma Unitaria, la coalición que agrupa a los partidos opositores que respaldaron a Edmundo González, denunció la imposibilidad de parte de sus testigos de tener acceso al 100% de las actas finales de votación, por lo que temen que el resultado sea imposible de auditar. En América Latina, Estados Unidos y Europa se siguió con particular atención esta elección, considerando que estas regiones han recibido en los últimos años a la mayoría de los millones de venezolanos que han emigrado. Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de izquierda de Chile, Gabriel Boric, quien publicó textualmente: "El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer", y dijo que su gobierno no reconocerá ningún resultado que no sea creíble. En el polo ideológico opuesto, el presidente de Argentina, Javier Milei, dijo que su país no va a reconocer otro fraude en Venezuela, mientras llamaba dictador a Nicolás Maduro. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, también expresó serias preocupaciones de que el resultado anunciado no refleje la voluntad del pueblo venezolano. Y la Unión Europea manifestó a través de la red social X que el pueblo venezolano votó sobre el futuro de su país de manera pacífica y masiva. Su voluntad debe ser respetada. También cuestionaron la transparencia de los resultados los gobiernos de Uruguay, Costa Rica, Perú, Guatemala. Por otra parte, los aliados tradicionales de Maduro, los gobiernos de Bolivia, Cuba, Nicaragua, China y Rusia, lo felicitaron por su reelección. Ahora muchos se preguntan, ¿qué va a ocurrir? La oposición asegura que continuará la batalla electoral e inició un conteo paralelo de las actas. La ley electoral venezolana contempla que hay un plazo de 20 días para impugnar los resultados. Los analistas tampoco descartan un escenario de protestas callejeras. En varios sectores de Caracas se escucharon fuertes cacerolazos en rechazo a estos resultados. Según comentan los expertos, los cuestionamientos de varios países a la transparencia del proceso electoral podría implicar mayor presión, aislamiento y nuevas sanciones al gobierno venezolano. Y esto podría afectar la recuperación que el país había vivido en comparación con los peores años de la crisis, lo que podría perjudicar también el crecimiento pronosticado de alrededor del 5% del Producto Interno Bruto, en medio de una inflación continuada, bajos salarios y la escasez persistente de algunos productos básicos. Pero si hay un punto que preocupa fuera de Venezuela es el efecto que pueda tener la continuidad del chavismo en la migración y que, tras los resultados, más venezolanos busquen salir del país. A ver, ahí va a hablar Nicolás Maduro, escucha. Ya es 29 de julio, lunes, 12:27 de la madrugada de un lunes que le da la noticia a Venezuela del triunfo de la independencia nacional, de la dignidad del pueblo de Venezuela. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. En fascismo, en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez no pasará, ni hoy ni nunca. No nacimos el día de los cobardes, de los tibios, de los timoratos. Nacimos el día en que la luz del Libertador parió esta patria. Patria de valentía, de coraje. Mi primer pensamiento
es al Padre Creador. Oh Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por darle este triunfo a este pueblo que se lo merece después de tanto sacrificio, resistencia y lucha. Es el triunfo de la paz, de la estabilidad, del ideal republicano. Es el triunfo de las ideas de la igualdad. Y también tengo que decir que ayer estuvimos entregando ofrenda por el cumpleaños número 70 a nuestro comandante Hugo Chávez. Y este comandante Hugo Chávez es tu triunfo. Este pueblo jamás te ha fallado. ¡Que viva Chávez! ¡Viva! ¡Chávez vive! Y la patria sigue. Sigue los caminos que se han señalado. Qué bonita jornada hemos vivido. Lo dije, va a haber paz antes y la hubo. Durante y la hay. Y va a haber paz, estabilidad y justicia después del 28 de julio a partir de hoy. Paz, estabilidad, respeto a la ley y justicia. En Venezuela hay constitución, como la ley de todos. En Venezuela hay instituciones. El Consejo Nacional Electoral es el poder electoral de la nación. Fue una idea de Bolívar en la Constitución de 1826, en la fundación de Bolivia, que Chávez retomó. Muy temprano conocimos de su idea. Y en la Asamblea Nacional Constituyente del 99, Venezuela fundó para su nueva democracia participativa y protagónica un poder electoral que tiene un sistema electoral de altísimo nivel de confianza, seguridad, transparencia. 16 auditorías se le hacen. Díganme en qué país se hace una auditoría al sistema electoral. No quiero nombrar países hoy, solamente lo dejo para su reflexión. Pero ¿en qué país se revisa el sistema electoral para asegurarlo? En la República Bolivariana de Venezuela. Por eso no nos metemos en los asuntos internos de ningún país. ¿Quién organiza las elecciones en los Estados Unidos? Las gobernaciones no tienen un instituto electoral. Y cuando hubo el debate que Donald Trump denunció que le robaron las elecciones, nosotros nos metimos en eso. Dijimos que hagan esto, que hagan aquello. Ese es un rollo de ellos. Un asunto interno de Estados Unidos que resolverá. Así que eso es lo que pido como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Respeto a la Constitución, a los poderes públicos y a la vida soberana de Venezuela. Respeto a la voluntad popular. No es la primera vez que pretenden vulnerar la paz de la República, la vida nacional. Hay que ver qué país del mundo, después de recibir 930 sanciones criminales, después de haber sufrido lo que hemos sufrido, ¿cuál país se atreve a convocar elecciones? Quiero que me digan. Las convocamos, se realizaron de manera ejemplar y puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo: soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República.
República Bolivariana de Venezuela y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Hay que agradecer al pueblo de Venezuela su tenacidad, su perseverancia, su conciencia. Tremenda guerra psicológica que le metieron. Todas las redes sociales en contra. Y campañas diarias para favorecer a los demonios y a las demonias. Pero más pudo el pueblo de Cristo ante las campañas de demonios y demonias. Agradecer a todos los venezolanos y venezolanas que participaron. Agradecer de manera muy especial al Plan República y a los soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Milicia Nacional Bolivariana. Agradecer también a los más de 900 veedores e invitados internacionales que vinieron de más de 100 países. No sé si por aquí hay. Allá están parte de los veedores, mi saludo. Qué bonito que compartan todas las experiencias de este proceso electoral con el pueblo. Agradecer al personal que sirvieron al Consejo Nacional Electoral, a los rectores, rectoras y a todo el poder electoral del país, que ha soportado meses de campaña sucia en las redes sociales, de ataque inclemente, de las granjas de bots. Hoy sufrimos, Venezuela sufrió un ataque en la noche, un hackeo masivo. Ya sabemos de qué país viene. No lo voy a decir, ya la huella quedó marcada. Un ataque masivo al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral porque los demonios y las demonios no querían que se totalizara y se diera el boletín oficial hoy. Hackeo masivo, así lo denuncio. Sabemos de dónde lo hicieron. Ya a esta hora sabemos quién lo ordenó. Queda en manos de la Fiscalía General de la República hacer la investigación y hacer justicia para nuestro pueblo. Pero Dios con nosotros. Felicito a los técnicos de las telecomunicaciones de Venezuela y del CNE que lograron despejar un hackeo brutal que pretendía impedir que el pueblo de Venezuela tuviera sus resultados oficiales. ¿Por qué querían impedir? ¿Por qué? Que el pueblo tuviera sus resultados oficiales. ¿Quién está detrás de eso? Para gritar lo que ya estaba cantado, el grito de fraude. No es la primera vez. Esta película la he visto varias veces. Es la película de la extrema derecha. Ya salió hace 20 años Henry Ramos Alud, ¿se acuerdan? Cuando el comandante Chávez le ganó el referéndum revocatorio y terminó siendo un referéndum revolcatorio a la derecha. Algunos de ustedes estaban muy pequeños o no habían nacido. Y trataron de manchar el resultado electoral con gritos de fraude. Y salieron todos en rueda de prensa. Todos con la cara de zombie que les caracteriza. Son gente fea. Fea por el alma. Fea por la mirada. Fea por el rostro de maldad. Son feos. Son feas. Bellos y bellas aquí. Aquí sí hay gente bella, noble, llena de amor, de patriotismo, de cristianismo. Y salió aquella madrugada a decir
ha habido un fraude. Dice Ramos Alú, tengo las pruebas. En 24 horas presento las pruebas contundentes. Todavía las estamos esperando. Y en el 2013, cuando este muchacho que está aquí, Nicolás Maduro Moro, con apenas 10 días de campaña, le metió un knockout del cual no se ha recuperado todavía a Enrique Capriles Radosky, salió a gritar Capriles, fraude, fraude. Descarguen la rechera, dijo. Y por culpa de Capriles hubo más de 14 muertos, 50 y pico de heridos. Salieron a quemar hospitales, CDI, ambulatorios, a perseguir y tratar de matar médicos y médicas cubanas de la misión que estaba aquí de Barrio Adentro. Esa película la hemos visto. Por eso es que después de haber visto esa película y haberla vivido, yo le digo al pueblo de Venezuela, trataron hoy de impedir el boletín. Trataron de asaltar centros electorales. En días anteriores no lo dije, pero capturamos, están convictos y confesos en varios estados, gente que iba a quemar centros electorales, convictos y confesos. Y le he pedido a la Fiscalía General de la República mano de hierro con los terroristas, con los guarimberos, con los violentos, pero no vamos a permitir que ellos levanten una espiral de violencia. Así se lo digo. El pueblo dijo paz, tranquilidad, estabilidad. Triunfó la voz de paz. Y en Venezuela va a haber paz, paz, paz para nuestra patria. Que nadie se deje arrastrar a la espiral de violencia del fascismo. Ahí han surgido el Club de Fascistas de América Latina, Milei. Y a Milei le digo, Milei, no me aguantas un round. Bicho cobarde, traidor a la patria, no me aguantas un round. Eres un tronco de... fascista. Ya este pueblo dijo, no al capitalismo salvaje, no al fascismo. Y desde Caracas, Venezuela, digo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dándole un ejemplo al mundo. Somos un pueblo de guerreros. Ese canto viene de la profundidad argentina y yo lo voy a repetir. Milei, basura, vos sos la dictadura. Milei, vendepatria, cobarde, no me aguantás un round. Debe estar reventándose con su cara de monstruo, porque es un tipo feo además. Y estúpido. Se toma unas fotos de estúpido, ¿ustedes no lo han visto? Entonces pone la cara así. ¿Cómo se puede tomar en serio a un fascista, un nazi como ese? Un sociópata sádico que disfruta haciendo sufrir al pueblo de Argentina. Pues Venezuela, puedo decir hoy, en esta madrugada, Venezuela está de pie y lista para seguir caminando su destino glorioso en el siglo XXI, victorioso
glorioso, grande. Este es un triunfo de la esperanza, es un triunfo de la verdad, es un triunfo del camino señalado por nuestro comandante Hugo Chávez para perseverar en la construcción de una sociedad alternativa al capitalismo salvaje que nosotros llamamos nuestro socialismo bolivariano, cristiano, humanista del siglo XXI. Nuestro socialismo de raíz indoamericana, con la carga definitiva del independentismo bolivariano, con la fuerza zamorana de la igualdad y con la fuerza espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Eso somos nosotros. Nosotros somos Bolívar, Zamora, Guaycaipuro, Negro Primero, pero sobre todo somos los hijos de nuestro Señor Jesucristo. Somos el pueblo de Cristo. Quiero agradecer a todo el pueblo cristiano por sus oraciones, por sus bendiciones, por su amor. Y hay que respetar esta Constitución. Hay que respetar el árbitro. Y que nadie pretenda manchar esta jornada bella que ha tenido el pueblo de Venezuela. Jornada extraordinaria, única, atípica. Es la jornada que hemos vivido. Soy un hombre de paz. Soy un hombre de diálogo. Nunca, jamás pensé, jamás en estar en cargos públicos de relevancia. Siempre me movió con mucha fuerza el espíritu de luchar por Venezuela. Siempre desde muy joven creí en la revolución socialista. Cuando el comandante Chávez surgió como gran líder de Venezuela, no dudé ni un segundo en seguirlo, en estar a su lado, en apoyarlo. Mi única aspiración en la vida siempre fue ser soldado de Hugo Chávez, donde él me colocara, en la trinchera, en el campo de batalla que él me colocara. Un día me dijo: Nicolás, si de las circunstancias que tengo que enfrentar con la nueva operación quedara imposibilitado de seguir al frente de la presidencia o partiera de esta vida, ahora te toca a ti. Yo les he contado la conmoción que viví y 2 horas después me preguntó: ¿y qué vas a hacer, Nicolás? ¿Qué me responde? Y yo, hasta donde pude hablar, le dije: comandante, cuente usted, se lo juro que yo seré leal a usted hasta más allá de esta vida y que protegeré al pueblo de Venezuela que usted tanto ama. He sido leal a costa de sacrificios y de mi propia vida, y eso me hace feliz, porque alguien leal tiene la conciencia limpia y tranquila para verle los ojos a sus nietas, a sus nietos, a sus hijos, a su familia, a sus compatriotas. Y en este nuevo mandato que ustedes me han dado, en este nuevo mandato que ustedes se han dado a sí mismos, les juro que daré mi vida entera por llevar adelante todos los cambios y transformaciones que necesita nuestra patria para enrumbarse hacia un destino de prosperidad, de crecimiento, de paz, de felicidad social, para rescatar todos
todos los derechos vulnerados por la guerra económica, por los misiles imperialistas. Yo quiero desde aquí enviar mis saludos también muy especial, porque he recibido la llamada de los presidentes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, nuestros hermanos de Nicaragua, Bolivia, Cuba, del general de ejército Raúl Castro Ruz, del Caribe, de hermanos de América Latina y más allá. Y su llamada ha sido de admiración por la valentía y la fuerza de este pueblo. Ustedes saben que dije y ratifico: soy un hombre de paz y de diálogo. Quiero que Venezuela asuma, conozca y debata a profundidad el plan que ustedes han aprobado hoy con voto popular. Porque ustedes hoy han aprobado, y ya será ley de la República, el plan de la patria de las 7 T. Las 7 transformaciones han sido aprobados por mandato popular y se convertirán en ley orgánica. Aquí lo tengo, hecho en el debate, en la consulta, escuchando miles y miles de opiniones. Pues yo mañana voy a firmar un primer decreto con el impulso y el amor y el apoyo que ustedes me han dado para convocar a un gran diálogo de entendimiento, debate nacional y de nuevos consensos alrededor del plan de las 7 T con todos los sectores económicos, sociales, culturales, políticos de todo el país. Un diálogo, porque dialogando es que se puede construir. Un diálogo, me atrevo a decir, armónico, amoroso. Sé hacerlo. Nosotros lo queremos. ¿O ustedes quieren que en el país se impusiera la intolerancia, el odio? Que vuelva otra vez la polarización negativa y el enfrentamiento entre venezolanos. Ustedes quieren que vuelva el odio, la intolerancia, el enfrentamiento y la violencia callejera. ¿Quién quiere intolerancia y odio? Yo quiero amor, diálogo y entendimiento. Y tengo el poder que ustedes me han dado y la unión cívico-militar policial para impulsar el más poderoso y gran diálogo nacional de entendimiento económico, social, cultural, político, moral, espiritual. Diálogo económico, prioridad. Seguir el camino de la recuperación y de la construcción de una nueva economía, prioridad. Consolidar el crecimiento económico, la generación de riqueza, la platica, para poder invertir en lo social. Segundo, diálogo social, hiper necesario. ¿Para qué? Para poner la agenda y más temprano que tarde aprobar la ley antibloqueo para impulsar la recuperación definitiva de los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras del país afectados por las sanciones y la guerra económica. Diálogo cultural, fundamental para nosotros poder reposicionar los valores de la nacionalidad venezolana, de la identidad venezolana, los valores positivos de la gente noble, alegre, creativa que es Venezuela, nuestra cultura, para poder enfrentar tanta basura que llega a través de las redes sociales para el consumo de los niños, niñas y jóvenes. La única vacuna que tenemos
para la desculturización de nuestros niños y jóvenes. La única vacuna que tenemos es la cultura nacional, los valores nacional, la identidad nacional. Por eso es la tercera prioridad. Diálogo político con todos y con todas. Punto de partida, que respeten esta Constitución, las leyes, que respeten las instituciones, que respeten al pueblo, que no estén convocando a golpe de Estado. Y creo que la gran mayoría de todos los sectores políticos caben en esta Constitución. Que respeten la decisión del pueblo del 28 de julio. Pero el diálogo político no puede quedar solo en los partidos políticos. El diálogo político tiene que buscar la opinión política, las aspiraciones, la visión política del ciudadano. Así que tiene que ser un diálogo político popular de ciudadanos, ciudadanas, donde convoquemos a los partidos y movimientos políticos, no al revés. Para profundizar la democracia directa, uno de los elementos que va en el decreto mañana es la convocatoria a elecciones generales en Venezuela, nuevas elecciones, el domingo 25 de agosto, para que las comunidades elijan sus proyectos priorizados ahora en el tercer trimestre en los circuitos comunales. 25 de agosto, elecciones en los 4.500 circuitos comunales, para que sea la comunidad que elija qué proyectos necesita y yo agarrar y ponerle el dinero directo a las comunidades. Por eso yo les dije en la campaña electoral, yo no vengo a prometer nada, yo no prometí nada, nada prometí. No soy persona de promesas, yo me comprometí con hechos, con trabajo, con resultados, y voy a cumplir todos los compromisos. Y un quinto diálogo necesario. Está muy serio ustedes. El celular. El celular. Esa campaña estuvo demasiado bonito, ¿viste? Nunca había gozado tanto. Y al final se me ha olvidado. Al final, el 28 de julio, con el voto del pueblo, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¡El gallo pinto del pueblo! ¡Aquí está tu gallo pinto!